de pensar más allá de la mente, tendremos éxito. Porque habremos traspasado el círculo, no se pasa, de nuestras limitaciones personales, que viven a través del esfuerzo, a través de la competición, a través del estímulo personal, a través del orgullo, a través de la presunción, del tipo que sea, para penetrar en estas zonas de inmaculada blancura que llamamos el sentido espiritual de la vida, que no está regido históricamente por ningún código cronológico, que carece de tiempo, porque está dentro del corazón, respondiendo al impulso de nuestra mónada espiritual, lo cual significa que nuestro ego, nuestro yo superior, deja de prestar tanta atención al vehículo personal de sus actividades psicológicas y presta más atención a la mónada, al espíritu, a la esencia de su propio ser. Y el paso que va de la substancia a la esencia solo puede ser medido en términos de nada, en términos de la más exquisita humildad. Me pregunto si podríamos ser humildes. La humildad es el fruto de la acción del discípulo. Igual que la compasión es el punto central entre la fuerza y la responsabilidad. Y me pregunto si podemos llegar a comprender exactamente lo que quiere significarse con el término nadencia, sin pasar en manera alguna por aquella forma de ver las cosas de la era de Piscis a través de los grandes místicos, que no utilizaron la nadencia a la cual me refiero como síntesis dinámica de acción, sino que se ampararon en el quietismo de los grandes místicos. Bien mirado, denominamos místico a todo cuanto haga referencia al mundo espiritual. Y me pregunto si se puede dar un salto desde el misticismo clásico a la nadencia dinámica de Agni Yoga. Bien mirado, cuando ustedes están muy atentos, cuando se escuchan a ustedes mismos y escuchan todo lo demás, ustedes están en nadencia. Luego, la nadencia no es un sueño, no es una utopía, no es un vano romanticismo místico, es una realidad que limpia de escorias personales el alma del discípulo, lo hace permeable a estas grandes corrientes tan difícilmente acogibles dentro del corazón intelectual de aquel que piensa que el conocimiento esotérico es la base, el sostén de su vida esotérica. Podemos ser esotéricos sin tener conocimientos esotéricos. Esta es la primera razón que hay que tener en cuenta al examinar
la profundidad de la niebla. Estamos tratando de hurgar constantemente en las heridas de nuestra propia personalidad y jamás intentamos retañar las heridas que infligimos en el corazón de nuestros prójimos. ¿Pueden leer ustedes compasión con el primer rayo? Establecer aquel punto seguro que separa la inmanencia de la trascendencia del ser, que crea un vínculo de unión entre las dos orillas de la separatividad humana. ¿Podemos hacerlo? Si no podemos hacerlo, no podemos llamarnos discípulos del Maestro, ni hablar en su nombre, ni creernos en jueces de los demás, porque habremos perdido lo esencial de nosotros mismos, la caridad y la humildad. Estamos para tratar de comprender en profundidad y en significado lo que puede significar una nueva era regida por el amor y conducida por la inteligencia y llena de propósito espiritual. Tratemos de desarrollar el amor más que la inteligencia en nuestros tiempos. El amor que registra los espacios intermedios, o aquella gran ley que rige los intervalos creadores, desde el intervalo entre dos respiraciones hasta aquel intervalo mayor que separa entre sí los pensamientos y conduce el aspirante a la nadencia mental, la cual es solo un primer paso, porque de la nadencia mental a la nadencia espiritual o psicológico en su interior hay todavía un gran trecho, y solamente la impersonalidad, la luz del entendimiento superior que un corazón amante puede salvar estas barreras, puede conducirnos de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad, que son palabras que estamos utilizando constantemente en nuestro repertorio psicológico cuando hablamos de algo realmente esotérico. Bien, espero no haber descansado demasiado. En todo caso, queda tiempo para que podamos discutir esto con más detalle, porque lo que interesa es la comprensión no de un estado de conciencia, sino de un estado lógico. Pues esta crisis del primer rayo afecta también al Señor del esquema planetario de nuestra Tierra, y que por lo tanto, si nosotros somos conscientes de que somos una parte integrante de su ser, células conscientes de su vida, lógicamente debemos sentirnos impelidos a la acción creadora que nace precisamente de la nada. ¿Qué es lo que dicen los textos bíblicos? Dios hizo el mundo de la nada, o los mundos de la nada, pues se refiere intrínsecamente a nuestro logo solar. Y continuar hasta adelante dentro de este sentido de inmanencia, pero siempre igual que el gran arquero que lanza potentemente su flecha hacia adelante y sigue aquella flecha aun cuando ya se haya debilitado el esfuerzo del pensamiento de este arco. Espero sus preguntas.
Continuemos pues. Estamos llevando a cabo un gran experimento. Un experimento sin precedentes históricos. Estamos tratando de comprender cuál es la situación psicológica de nuestro ser en estos momentos cruciales. Y preguntarnos también con qué elementos contamos. ¿Creen ustedes que el estudio del esoterismo, nuestros conocimientos esotéricos en horizontal, pueden llevarnos muy lejos en nuestras pesquisas acerca de lo que estamos diciendo? El primer rayo no solamente es el rayo de la acción creadora que dio vida a nuestro universo de tercer rayo, porque el Padre de nuestro universo es precisamente aquel Logos que se manifiesta a través de las 7 estrellas de la Osa Mayor, que es donde brotan los 7 rayos. Estos rayos convergen, como saben ustedes, en las 7 estrellas de la constelación de las Pléyades, las 7 vírgenes de la Biblia, o las 7 esposas del gran Señor, de los grandes señores de la constelación de la Osa Mayor. La consecuencia del nacimiento de nuestro universo físico originó nuestra vida. Todos pertenecemos, lo sepamos o no, a la expresión de uno de aquellos logos planetarios dentro de nuestro esquema terrestre que están conectados con una u otra de las 7 estrellas de la Osa Mayor y con alguna otra estrella de la constelación de las Pléyades. Esto, dirán ustedes, es puro romanticismo. La vida, tal como la describió Hermes Trismegisto, es la realidad de un concepto más allá de la mente que queda cifrado en el término igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Todo se basa en el mismo principio de creación. Los dioses sienten sus preferencias. Y el Logos de la constelación de la Osa Mayor es el hijo de constelaciones masculino-femeninas de otras constelaciones superiores, entrando ya en el terreno de las galaxias. Y las galaxias son hijas de padre y madre de galaxias superiores hasta el fin de todos los tiempos. Entonces, ante esta grandeza, nuestra mente ha de quedar realmente impresionada, de tal manera que no quede concepto alguno de relatividad o de personalidad en sus pliegues intelectuales, y que adopte la divisa de ser en todos momentos, ser del espíritu en todos momentos,
Y cuando a través de la yoga se preconiza aquel estado de conciencia, de atención, como decía Krishnamurti, que fue un pequeño avatar de primer rayo, observen atentamente, fijen con atención, no se dejen impresionar por los 1000 ruidos discordantes que les envuelven. ¿A qué se refiere exactamente? A este término tan supremamente lúcido, que tiene que ver con la relación de las grandes esferas en movimiento, y que por lo tanto el problema de la Tierra es idéntico en todos los esquemas planetarios que tengan un planeta físico en expresión. Estamos, por lo tanto, al borde de un gran misterio. El misterio del ser, que es también el misterio del realizar. Hemos hablado de nadencia. ¿Pueden ustedes imaginar que la nadencia, como decíamos antes, está relacionada con el primer rayo? ¿Qué sucede cuando ustedes están muy atentos? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está la mente? No piensan, están atentos. Es por tal motivo que vino a mi yoga, para enseñar a la gente a estar atentas al flujo de los acontecimientos temporales y atemporales, para crear un nuevo tipo de ser humano, capaz de vivir, como decíamos anteriormente, dentro de estas zonas de las cuales no se tiene noción, y que para describirlas solamente se nos ocurre hablar de la nada, o de lo desconocido, o del poder del silencio expectante. La atención no está conectada jamás con la fuerza del ego. La atención es cosa de la mónada, del espíritu. Así que la técnica de la atención no es una técnica, es un deber social. Desde todos los puntos de vista, tenemos el deber de estar atentos a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que dicen los demás, a lo que sucede en el tiempo. Y esto es lo que facilita la entrada en un mundo desconocido, a aquellos remotos lugares de la conciencia que jamás hemos hallado todavía, y que por tanto tiene para nosotros algo fresco y vívido, porque no ha sido hallado por pies humanos, y nos corresponde a nosotros descubrirlos y navegar más allá del tiempo, dentro de estas regiones desconocidas de la conciencia. Es como si dijésemos: Señor, hágase en mí tu voluntad, porque con la mía siempre me estoy equivocando. Y entonces viene la respuesta, que no es el temor del discípulo ante una situación nueva, sino que es el apercibimiento de su propia superficialidad, su propia inutilidad frente a la luz de los acontecimientos temporales que le ha tocado vivir.
surge entonces otra expansión de conciencia. Y esta expansión de conciencia le va liberando. Se deja moldear por el gran alfarero de esta era cósmica que estamos recién ahora empezando a vivir. De ahí la extrañeza de los comentarios. De ahí la falta de comprensión mental hacia esto tan paradójico como puede ser pensar más allá de la mente o sentir más allá del corazón humano. ¿Por qué se denomina la doctrina del corazón a la Agni Yoga? Precisamente porque siendo el cuarto yoga el que está en fuego, con más potencia que nunca, el chakra más idóneo para recibir sus influencias, aunque sean de primer rayo, es el corazón, el chakra cardíaco, con sus 12 pétalos, sus 12 compartimentos. Agni Yoga empieza a desarrollar dentro del corazón aquella fuerza que debe deshojar los pétalos del conocimiento, los pétalos del amor, los pétalos de la voluntad, hasta encontrarse con la joya en el loto. La joya. La joya es lo que estamos persiguiendo. La joya es el santo grial de la conciencia. La joya es la avenida que conduce a Shambhala. De este camino que no tiene orillas. Este camino sin sendero es el que están tratando de seguir todos los grandes discípulos mundiales, sea cual sea su ashram respectivo. Porque solamente hay un punto en el espacio donde convergen todos los rayos, todas las promesas, todas las condiciones, toda la fuerza vital del hombre y de los universos. Es el punto cero. El punto cero del espacio. Es el centro de Agni Yoga. De allí viene la inspiración. Es el centro ocupado por el avatar de síntesis. A nuestro contacto espiritual de hoy, yo lo denominaría consideraciones esotéricas en los momentos actuales, o para los momentos actuales. No obstante, siempre hay que ir al pasado para recoger, esotéricamente hablando, los frutos que corresponden al presente. Y en esto tengo que hacerte una gran afirmación esotérica que ustedes pueden aceptar o no, depende de su criterio y de su intuición. Durante el Festival de Vesak del año 1885, después que el señor Buda hubiese derramado sobre la tierra su bendición cósmica, el Señor del mundo convocó a la jerarquía espiritual del planeta, a la gran fraternidad blanca, para brindarles una oportunidad
de establecer contacto con aquellas fuerzas cósmicas de una manera más directa y trascendente. Pues hasta aquel momento, igual que la grandeza de la bendición de Buda viene siempre a través de Cristo, la gran bendición cósmica a la que hacía referencia Sanat Kumara tenía que ver precisamente con la entrada en nuestro planeta procedente de la constelación de la Osa Mayor, y a través del avatar de síntesis, unas energías que desde aquel momento no pasarían como solían a serlo desde siempre por la jerarquía planetaria o por la gran fraternidad blanca. El problema de los iniciados, de los altos discípulos y aún de los adeptos era cómo enfocar aquella energía de una manera que pudiesen resistir los miembros de sus ashrams respectivos. Pues ustedes no saben cuál es la tremenda potencia ígnea de estas fuerzas de primer rayo sin ser disminuidas en su poder. De la gran fraternidad se nos habla de un intento anterior que tuvo como centro de atracción uno de los grandes egos del primer rayo que ha dado la gran historia del planeta. Me refiero a Madame Blavatsky. Ella fue el primer ser en este planeta que resistió sin amparo alguno esta tremenda fuerza espiritual que, según hemos podido comprobar a través de la historia cíclica del planeta, la condenó a una vida de grandes crisis físicas y dificultades de todo orden psicológico y espiritual. Sin embargo, a pesar de que su paso por la tierra fue corto, porque duró solamente 60 años, pudo legarnos obras tan extraordinarias como la doctrina secreta e Isis sin velo. Anteriormente hubo un intento del primer